Entonces, después de fenecer la maldad en todas sus formas en gloria de Dios y la falsedad será historia, los principios de razón a una verdad, la igualdad de los pueblos es un hecho, a la realidad del acontecimiento no habrá distinción de razas, porque seremos un género único. La humanidad fortalecerá el espíritu de los pueblos, los gobernantes de la derecha, de la izquierda, las religiones, sectas y otras, los tiranos, los dictadores, los políticos, las altas cortes, las fuerzas de seguridad, el poder absoluto, las empresas, los funcionarios especiales de Dios reducirán sus salarios extravagantes, etcétera. Pero a la vez trabajarán en un solo frente para los sufrimientos de los pueblos, el hambre, el abandono y la pobreza. Será historia de la humanidad y muchas otras cosas buenas. Ahora dejemos descansar el magín de esta fantasía y volvamos a los hechos reales que nos acontecen en el diario vivir, del bien, del mal, del sufrimiento, de destruir y matar. Porque esta fantasía la ha estado girando el humano a través de la historia de su existencia. O sea, la ha idealizado con una razón de verdad y la falsedad como soporta unos intereses para constituir una historia e invocar el perdón por parte de Dios. Por lo tanto, nos vamos a basar en este hecho trascendental del naciente como un hecho en unos días cercanos para ver la actuación del humano y su gala, porque después de muchos años de espera, o sea, en primer lugar desde aquellos años nefastos de la muerte de un redentor por parte de los humanos, han estado esperando resarcir este daño tan fundamental a unos principios de razón y el perdón por parte de Dios. Entonces siempre han estado idealizando la venida del Hijo ejecutado de Dios y que según sus verdugos de esa época murió por ellos para salvarlos del pecado. Entonces la ilógica sería un principio de verdad para perpetuar su maldad y la falsedad un principio de verdad en su actuar como hijo de Dios para no ser castigados por su maldad, la destrucción y matar como un gen de supervivencia. Pero para llegar a estas circunstancias tan anheladas desde esa época y en cada generación hasta nuestros días, los encontramos sagradamente construyendo el paraíso terrenal. O sea, que esto nos está indicando que han destruido y ejecutado muchos humanos para que los escogidos a este encuentro sea la mejor raza, conllevando que el derramamiento de sangre es mucha, y la destrucción del hábitat, y la persecución general, y muchas ambiciones detrás de todo esto, en busca del paraíso perfecto para el naciente, y se sienta el apego humano, y a la vez se sienta triunfante en su calza de nuevo y con la redención del humano ante su pecado para comenzarlo a cuidar, etcétera. Entonces, después de tantos preparativos en la tierra y muertes y destrucción para construir la cuna de oro para este hijo especial que la vienen labrando en cada generación, ahora solo esperan el anunciamiento por parte de los sabios, de los elegidos, de los iluminados, de los esclarecidos, de las religiones, de las sectas y otras, en su sabiduría pura y de casta sus principios de razón. Darán la noticia del acontecimiento por venir con las coordenadas en algún lugar del planeta Tierra y de la mujer que lo parió. Las naciones y los pueblos usarán lo mejor de su gala para esta ocasión, la sublimidad en cada religión, las sectas y otras orarán al Padre Dios para que ilumine al naciente y le dé fortaleza y salud. Lo rodean de la más fina vestimenta para su uso diario de una sola puesta y lo desecharán o regalarán. Luego delagarán las damas que le asearán el nagaltorio y algún residuo que quede en el orificio, o cambiarán su pañal desechable, exclusivo de los mejores materiales en algodón y forrados en seda en su primera misión. Los servicios de salud estarán en disposición día y noche a un lamento del niño. Se organizarán brigadas o ejercicios de Dios para el cuidado y protección a un acto vándalo o terrorista o una organización no gubernamental organiza a los primeros humanos para que se desplacen al lugar y sean los primeros ciudadanos de diferentes pueblos en limpiar con honor el nalgatorio al excreto y sus meadas.
También se comienza a organizar las primeras peregrinaciones en los 4 puntos cardinales o continentes. Todos quieren rendirle su respeto al Hijo de Dios. Todos buscan cualquier pertenencia que voten los encargados del cuidado, como pañales y ropa para tenerlos como instrumento de sanación o reliquia sagrada. En todos los continentes es alegría por parte del humano, porque lograron la salvación de su alma y el perdón de Dios. Entonces comienza el rosario de apelativos al enviado del Padre Hacedor, como el niño Dios, papito lindo, el niño de la cuna de oro, el del rostro divino, el niño de los rizos, el celestial, la adorable criatura divina, mi adorable ternura, el rey de reyes, el Señor divino, oh Dios, en sí lo convierten en un niño delicado, no lo dejan hacer nada, su crecimiento será rodeado de riquezas, lo han convertido en un ser muy afeminado y delicado en su actuar, y muchos otros. Entonces dirán que estoy exagerando, pero con un sencillo ejemplo repitamos todos los apelativos que le han colocado a un reductor ejecutado y a otros de cada religión, secta y otras. Y no lo digo yo, se ha transmitido en generación hasta nuestros días. Ahora también dirá que no está rodeado de riquezas y poder ni privilegios, pero la lógica dice que sí. Ahora con otro ejemplo sencillo me explico en lo siguiente. A través de la historia y en cada generación siempre se escucha que un espíritu regresa del más allá a terminar su legado o como castigo a su arrogancia y poder o maldad, pero estos procesos son descubiertos por los sabios en su casta de humildad y sabiduría. Luego comienza el proceso de selección para no equivocarse y buscar el rango de linaje y quién es. Ahora estudiado el objetivo comienza a ayudarlo a que se conozca o se hunda y fracase el descubrimiento. Pero a veces los procesos descubiertos abusan de sus conocimientos y estudian su papel perfecto a lo que era su vida pasada, sin perder detalle, y después de ser aceptado comenzará a ejercer su ambición por el poder absoluto, por las riquezas, por la tiranía, porque pueden actuar en lo que deseen ya que nadie les dirá algo desde tomarse un estado, pero a la vez todos los medios de comunicación deben estar atentos a su actuar e informar inmediatamente cualquier movimiento o mueca o que haga algo que cause corrupción el señorito poseso. Practicar la corrupción en todas sus formas, violar los derechos humanos, a la justicia, buscar revoluciones pacíficas o violentas, matar terroristas, fundar su perfil de hermoso y que las mujeres los sigan, tienen derecho de doblegar a los pueblos a las malas o a las buenas, cambiar la constitución de un estado y las altas cortes se convierten en sus siervos arrodillados temerosos a su poder. Las fuerzas de seguridad deben velar por este proceso y los jerarcas de alto rango arrodillados con su uniforme impecable para mancharlo de sangre. Cuando los pueblos no aceptan la sumisión, todos los estados deben de rendirle tributo o pleitesía y a la vez aceptar lo que él diga. No se les debe ofender porque sería ofender a un dios y muchos otros privilegios. Los sumisos creyentes deben estar pendientes cuando salga para cuidarlo. Los pueblos se deben doblegar al proceso hermosamente fabricado por los sabios y a todo donaire o mohín deben reírse, aplaudir por varios minutos, gritar, ovacionarlo y mirarlo con ternura y con cara de babieca para no ofender su bizarría. Luego se presenta con un tontibano de sufrido por sus pueblos, por lo tanto no me estoy inventando las cosas. Ahora volviendo al tema que nos concierne del revelante naciente y su crecimiento como afeminado de tanta riqueza en su entorno, y todos esperan alrededor o que los comunicados de prensa anuncien su quehacer diario el niño Dios o revele con sabiduría los acontecimientos más importantes. Mientras tanto en los continentes prospera la paz, la alegría de los pueblos de haber presenciado de vida tan magno acontecimiento y la publicidad desde su nacimiento y todo lo que suceda al circuir y sus gestos tiernos con la risueña o al llanto. Todo esto enternece a la humanidad y se pregunta cómo será todo de aquí en adelante o cuáles serán sus primeras palabras para imitarlo y cómo los conducirá hacia el Padre Hacedor y la salvación eterna junto a él, etc. Pero acá, a la razón de la lógica, una verdad, ¿cuánto podrá durar todo este proceso ya que se está actuando con una razón a la lógica de la falsedad? Porque el acontecimiento prospera a tales fines del naciente, pero a la vez la humanidad se encuentra en un ensimismamiento, como si les faltara algo. Sin embargo, siente con fervor esta gloriosa generación por el nacimiento del enviado,
Y el cambio en su actuar por el naciente es como si en su interior la espiritualidad les estuviera diciendo que en su actuación no es digna como hijos de Dios. Entonces a ese desesperar de no sentirse hijo de Dios comienza a tener grandes temores, o cohibidos, o amenazados, etc. Entonces se transforman en hijos de Dios. Se rompe la tregua de paz, comienza el acontecer humano a ir respetar a Dios para respetar con pundón a Lucifer. Comienza a ejercer la tiranía, el poder absoluto en todas sus formas. Florece de nuevo la maldad en destruir y lo que más añoraban matar. El terrorismo, la persecución a la no evidencia, aumentarán sus salarios a las castas por ser hijos de Dios, las derechas y las izquierdas, religiones, sectas, el civil elevado de espiritualidad y noble, los posesos del más allá y otras. Y muchas cosas desastrosas, para luego comenzar los conflictos de cada religión, secta espiritual y otras, ya que cada una tiene su propio Dios y es por culpa de él naciente todo este caos, porque los sabios de cada religión dicen saber la verdad y por este motivo exigen el derecho del tutelaje del Hijo de Dios y muchas otras cosas que siempre ha aplicado el ser humano en su actuar de maligno. Y no quiere perder la tradición o costumbre en su diario vivir. La humanidad expresa con júbilo su euforia de ser los auténticos hijos de Dios en la maldad general, en perseguir, en destruir y matar. Mientras tanto, el enviado continúa su desarrollo en un mar protegido por las fuerzas de seguridad especiales que lo agobian. Pero tampoco logran entender el caos en todos los continentes y con la educación otorgada en su crecimiento ha desarrollado su intelecto y su forma de pensar libremente. No acepta la sumisión ni las tiranías o poder absoluto en todas sus formas, porque el pensamiento libre otorga la libertad y muchas otras cualidades en pensar y nobles causas sin aceptar las revoluciones pacíficas o violentas, porque son consideradas una farsa las ambiciones de unos cuantos por el poder y las riquezas y la sumisión de los pueblos a las buenas o a las malas para representar dignamente a Dios. Por lo tanto, a todo esto y después de varios años, la envidia carcomea a la humanidad en el desarrollo del enviado y de todo lo que le rodea. Han comenzado a burlarse de su delicadeza, lo tratan de farsante de las diferentes religiones y sectas, despotrican de su capacidad como enviado. Pero estas comunidades religiosas, sectas y espiritualidad y otras, y en cada una, en su envidia, comienza a anunciar a sus adeptos que su Dios les está anunciando la llegada del verdadero enviado y que estén preparados para su recibimiento y destruir la farsa de ese tal enviado, etc. Mientras observamos el caos en todos los continentes por los humanos y las religiones, sectas y otras, ahora dejaremos al humano en el uso de su raciocinio en su generación para saber qué decisión tomarían al respecto del naciente o enviados, si lo dejaran vivir o lo matarían, pero entendiendo que el comportamiento humano no cambia y lo ha demostrado a través de su historia hasta nuestros días, y el futuro no es muy alentador cuando trata de semejar una unión universal entre los pueblos con evidencia total de humildad y apartarse de lo material en cuanto a riquezas, porque será destinado a los patrones o hijos de Dios, escogidos su sagrada sabiduría, porque necesitan construir el verdadero paraíso terrenal para el enviado de Dios, o preparar la tierra para el cataclismo universal y su salvación, y solo pueden estar los sumisos arrodillados a la gloria del humano superior, y los demás sobramos o contaminamos la divina sangre de los iluminados, esclarecidos, elegidos y los sumisos purificados, que gobiernan los continentes en su sabiduría con las religiones, sectas y otras, o sea, para una razón de una lógica, la verdad basados en los hechos de su actuar, desde el pasado hasta nuestros días. En el futuro se continuará con la misma intensidad, pero más modernos para destruir, perseguir y matar, porque así ha sucedido generación tras generación, donde la razón de una lógica, la falsedad, constituye los hechos como reales en su actuar diario, porque se fomenta la verdad con una falsedad y la falsedad se fomenta con una verdad para estos aconteceres de Dios o de la creación o de la evolución o de Lucifer, o solamente existenciales en nacer y morir, basados en la unión de dos gametos. Mientras las generaciones continúan pasando en estos hechos del bien y de la maldad, en destruir y matar, y pasando de nuevo en la generación del naciente, y esperando qué determinación tomarán los humanos en su actuar con el joven enviado, si tomarán el camino del bien, en dejarlo vivir para una mejor orientación del humano en sus temores, con un mejor hábitat y la tranquilidad, con una paz verdadera, para morir en regocijo de Dios, o tomaron el camino del mal y lo ejecutaron para continuar por la cima de la maldad que ha florecido desde su origen hasta nuestra generación, y continuar con la generación donde nació el naciente enviado y tampoco pudo con la humanidad,
porque en términos generales del humano se puede esperar cualquier cosa buena o mala, o un acto horripilante, o una traición a la verdad y ocultarla con una falsedad, ya que a través de su historia no ha cambiado en nada sus actos buenos o malos. Entonces, ¿por qué esperan el juicio final o el apocalíptico para la salvación cuando Dios les ha otorgado garantías para salvaguardar su espiritualidad sin necesidad de destrucción y matar su creación? Es una razón de una lógica, una verdad, contrapuesta con la razón de una ilógica, la falsedad, porque prefieren el sufrimiento, destruir, matar, etcétera, una vida tranquila y sin temores a Dios o Lucifer para entregar la espiritualidad al morir sin castigo. Porque siempre se van por el mar de la amargura, el desasosiego, y esperan con un fervor el Redentor ejecutado para su salvación y verlo junto a Dios, o que regrese para tratarlo como se lo merece y con todos los cuidados especiales, y resarcir el daño al Padre Celestial y los perdone. Pero a una verdad nadie se declara culpable, solamente la falsedad que murió por ellos. Entonces continúan con lo ilógico en una verdad que es matar el terrorismo o en las guerras, revoluciones pacíficas o violentas por el poder, ultraje a su género, ejércitos de Dios, la sumisión de los pueblos a un poderoso tocado por Dios según él, y muchas otras barbaridades que van a utilizar todo esto para su salvación como hijos de Dios, ya que la fidelidad a todas estas verdades y falsedades es de grandes proporciones, porque nos está indicando que la maldad, destruir, perseguir y matar en cada generación hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos, es que la prueba para su salvación, que es sustentada por el bien, ya que antes de fenecer el humano le han perdonado su espíritu, los sabios, los elegidos, los iluminados, los esclarecidos de cada religión, secta espiritual y otras, o el poder absoluto de un elevado, porque esto es considerado para entrar al reino de Dios los buenos y los arrepentidos antes de fenecer para encontrar la gloria de Dios. Entonces, si todos estos argumentos son válidos, por lo tanto, el humano, ¿qué interés tiene en la profecía del Apocalipsis? ¿O simplemente está esperando con esto nacer de nuevo, rompiendo los cánones de la procreación entre gametos, ya que en sí el reino de Dios debería ser inmaterial a semejanza de su espíritu para encontrar la inmortalidad en algún lugar del universo que se expande en el infinito para su descanso? Siempre y cuando sea libre de este acontecimiento de vida y muerte, porque si pueden utilizar el mismo adjetivo en que tanta sabiduría para ser esclavo en la tierra y medroso, o ser un esclavo y medroso en el paraíso de Dios en el infinito, porque sería una razón ilógica, y la razón lógica es que Dios participa en los buenos principios de la sabiduría y la ciencia, deben estar de la mano a la verdad, para que la facultad de la sabiduría despierte el uso del raciocinio por el buen camino a la verdad, y la facultad de la ciencia esté al servicio del humano en buenos principios. Ahora, continuemos con el diario vivir del humano en unas generaciones futuras donde la vida es muy diferente y la vida del humano es más digna en cuanto a la salud, ya que la sabiduría y la ciencia han aportado muchos a un mejor vivir. Se muere sin tanto sufrimiento. Han logrado también establecer el vivir unos años más. La modernidad es impresionante. Los continentes poseen armas destructivas y muy peligrosas e innumerables cosas modernas que nos dejarían atónicos si las conociéramos, pero lo único en que no ha cambiado el humano es en la maldad, destruir y perseguir y matar. Las ambiciones de las religiones, de las sectas y la espiritual y otras siguen el mismo orden desde su aparición, ya que cada una dice tener el verdadero Dios. Las derechas y las izquierdas siguen el mismo orden, todavía están con el cuento de revoluciones pacíficas o violentas y muchas otras cosas del bien y el mal, etc. El poder absoluto en sus ambiciones, ya que todo esto es una costumbre que se lleva en cada gen, pero a la vez nos encontramos con los poseedores de la verdad, que son adoctrinados en cada generación para salvaguardar el secreto, hasta que en un concilio deciden revelar el gran secreto guardado en generación, donde el secreto representa la razón a una verdad y una razón a la falsedad, porque siempre lo han ocultado desde el origen de todo, o en tiempos del oscurecimiento a una atracción muy descarada a los principios del ser humano, o un engaño sin precedente en todos los continentes. La humanidad está atenta con los comunicados de los medios de expresión. Todos se encuentran medrosos, ya que las consecuencias pueden ser funestas.